Gloria al nombre de Jesucristo en este precioso día de poder, de unción y de autoridad. A todos los hermanos en Cristo les saludamos desde acá de cabinas de radio, la voz de la atalaya, pan sin levadura. Antes de empezar, mi hermano querido, les pedimos que compartan esta transmisión a todos los hermanos en las redes sociales, Facebook, desde YouTube. Y estamos en vivo. Gloria al Señor. Recordándole a ustedes siempre que de Dios es el poder, la unción y la autoridad. Gloria al Señor. Vamos a ver algo importante que el pueblo siempre tiene que conocer acerca de lo que es doctrina. Si un hermano por ahí, ese hermano está llenando de doctrina, viene a predicar doctrina a las iglesias. La escritura es clara. Gloria al Señor. Jesús habló de doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Doctrina es, gloria al Señor, algo esencial de que usted tiene que saber. Vamos a leer la escritura, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Dice acá la escritura. Gloria al Señor. Acá vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 7, verso 16, mi hermano querido. Juan capítulo 6, Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 16, dice a la letra, gloria a Jesucristo. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria al Señor. Los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán, gloria al Señor, si la doctrina es de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cuando la doctrina es de Dios? La sana doctrina, la sana enseñanza que el Señor dejó estipulado en las Escrituras es lo que tenemos que hablar nosotros. El Evangelio de vuestra salvación, Cristo hablando, la máxima autoridad, nuestro amado Jesucristo hablando en la fiesta de los tabernáculos y explicando y hablando acerca de su enseñanza, de lo que él enseñaba al pueblo de Israel y acerca de lo que es la doctrina, la enseñanza. Él claramente les decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. El Padre lo envió a morir en la cruz del Calvario por su vida y por mi vida. Gloria al Señor. Por lo tanto, mi hermano querido, ahí donde me escucha, la doctrina de Jesucristo que dejó establecido fundamentos de la iglesia, gloria al Señor, fundamentado sobre apóstoles y profetas. La enseñanza bíblica
que se tiene que seguir dando en este tiempo actual, gloria al Señor, es la sana doctrina. ¿Cuántas doctrinas hay por ahí? La doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mismos evangélicos, aquellos que solo mencionan y honran a Jehová. Que por cierto, en un estudio el nombre de Jehová no aparece, sino que en el hebreo es Yahweh o Yahvé. Gloria al nombre de Jesucristo. La gente dice, alaba a Jehová, gloria a Jehová. Le dicen algunos, a los Jesús solo se les acusa de que ellos no creen en el Espíritu Santo. Pero estos que mencionan solamente a Jehová y nunca mencionan a Jesucristo, son conocidos como los Jehová solos o los solo Jehová. Así como los Jesús solo, así son los Jehová solo. Entonces, mi hermano querido, la doctrina de Jesucristo que dejó establecido en la Escritura es la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y cuando Él llega a tu vida te hace libre, revienta las cadenas, las ataduras, las ligaduras del diablo, las revienta en el nombre de Jesucristo. Entonces, como Cristo dejó su doctrina, su enseñanza a los apóstoles fueron encomendados a llenar de toda esa doctrina en los 4 puntos cardinales de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste. Gloria al Señor. Dice en Hechos 5:28, ahora la persecución de la iglesia en contra de los apóstoles. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oiga bien, doctrina, enseñanza. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Podemos ver claramente en Hechos capítulo 5, del 28 al 31, que Pedro y los apóstoles enseñaban en toda Jerusalén la doctrina de Jesucristo, la enseñanza que dejó establecido nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que dejó establecido nuestro amado Salvador Jesucristo? La verdad, el mandamiento. Gloria al Señor. Dijo, vosotros sois ministros del nuevo pacto, hombres competentes para enseñar la Sagrada Escritura tal a como está escrita. Lo que es blanco es blanco y lo que es negro. Los apóstoles enseñaban, gloria al Señor, la doctrina del arrepentimiento y perdón de pecados. La Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los judíos que no querían en el Señor y no se querían arrepentir y no querían arrepentirse de su pecado para que Cristo los perdonara, entre el pueblo gentil, aquel pueblo que fue injertado, nosotros los gentiles fueron injertados, gloria al Señor, en esa rama, en ese olivo, por medio del arrepentimiento y perdón de pecados. Aquellos que recibieron a Jesucristo, como a la mujer cananea que le dijo, aún de las migajas comeré
de ese pan, porque Cristo le dijo: a los perrillos no les puedo dar el pan. Pero como esa mujer cananea se humilló, Cristo le dijo: tu fe se ha salvado. Grande es la fe de esta mujer. Luego, así sucesivamente, describe eventos donde el Señor Jesucristo iba iba adoctrinando a los apóstoles las enseñanzas que el Padre le había delegado al Hijo. Porque Él dijo: mi doctrina no es mía, mi enseñanza, lo que yo doy, no es mío, sino de aquel que me ha enviado. El Padre lo envió a enseñarle a este mundo pecador que solo por medio de Jesucristo, el dador de la vida, gloria al Señor, podían acercarse al trono de la gracia. Gloria a Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano querido, la doctrina que nosotros enseñamos, la enseñanza, esa doctrina, esa enseñanza, no es de nosotros, sino de aquel que nos envió. Ahora, ¿quién envía a los predicadores? Jesucristo. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, bautizando a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Él se fue. Él dijo: yo me voy, pero no les dejo solo, les dejo al Consolador. Él los va a guiar a toda verdad y justicia. Por lo tanto, la doctrina que nosotros predicamos, la enseñanza, la predicación apostólica, porque estamos predicando la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica que dejaron los apóstoles de Jesucristo. La doctrina de Pablo, la doctrina de Pedro, la doctrina de los apóstoles es lo que se enseña ahora. Y muy claramente podemos ver que algunos han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Dentro del cuerpo de Jesucristo se encuentran personas que enseñan doctrinas de demonio. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonio? Lo hemos explicado en videos anteriores. Doctrinas de demonio, enseñanza falsa, enseñanza herética, donde se le dice al pueblo del Señor, gloria al Señor, mintiendo de que no hay un arrebatamiento. Eso es lo que enseñan los falsos profetas, de que ahorita no es el arrebatamiento, de que ya estamos pasando la gran tribulación, de que tú tienes que sembrar, gloria al Señor, de que tú tienes que dar un carro para que Dios te dé dos, de que tú tienes que sembrar, tú tienes que dar ofrendas para que alguien ore y te haga un milagro. Son doctrinas de demonio. Son doctrinas de demonio el recasamiento. Los que se recasan 1, 2, 3 veces, doctrinas de demonio. Predicando el evangelio falso, son apóstatas, porque han apostatado de la fe. Han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque escuchan esos espíritus engañadores de los falsos profetas y doctrinas de demonios que los que enseñan los falsos maestros de esta época actual. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene que abrir los ojos y enseñar la verdadera doctrina, la doctrina que te lleva al cielo, la enseñanza que te santifica, la enseñanza que te purifica, cuerpo, alma y espíritu. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. De Él es el poder, la unción y la autoridad. Por eso decía Cristo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nosotros los predicadores también decimos: nuestra doctrina, la enseñanza que predicamos, no es nuestra, sino de aquel que me envió. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina que enseñamos es que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Algunos le llaman trinitario, Trinidad. La palabra trinitario, Trinidad, no aparece en la Biblia, pero sí sabemos y creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Tienen funciones diferentes, pero es el mismo Dios, un solo Dios. Creemos en el bautismo en el agua, gloria al Señor, donde por arrepentimiento de pecado, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
gloria al Señor, del agua, el bautismo, del Espíritu, Espíritu Santo y fuego, bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en la segunda venida de Cristo. Esos son enseñanzas, esos son doctrinas, enseñanzas bíblicas. Creemos en los 21 juicios apocalípticos. Creemos en el lavatorio de pies. Creemos en la Santa Cena. Jesús dijo, gloria al Señor, haced esto en conmemoración mía, partiendo el pan, recordando que este es mi cuerpo, bebiendo este vino, recordando que es la sangre del nuevo pacto. Esas son doctrinas, enseñanzas, doctrinas que el Señor te ha establecido para que le enseñemos al cuerpo de Jesucristo. Y los falsos profetas no lo están enseñando, se han desviado de la fe. Son doctrinas, lavatorio de pies, gloria al Señor, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano querido, cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de la enseñanza. Hay pastores que nos dicen, ese hermano vino a adoctrinar a la iglesia, vino a enseñar a la iglesia, no vino a predicar. Pues si la Biblia lo dice, mi hermano, en el libro de los Hechos, que Pedro y los apóstoles llenaron a Jerusalén de vuestra doctrina, los estaban acusando. Vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. ¿Qué enseñanza? La resurrección de Jesucristo, y que por medio de él nadie podía llegar al cielo ni al Padre, sino solamente por Jesucristo. Eso es lo que enseñaban ellos, arrepentimiento. Juan Bautista que predicó, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Jesucristo, el verbo hecho carne. Entonces, mi hermano, si la gente no se arrepiente, vendrán 21 juicios apocalípticos sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Acá dice, seguimos leyendo, en el verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Son los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hablando de los predicadores que solo buscan la gloria de Jesucristo. Por eso le damos la gloria a Dios, la gloria al que nos envió. ¿Y quién nos envió? El Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. A Él sea toda la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el que busca su propia gloria, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquellos que menosprecian la doctrina de Jesucristo, los falsos profetas, los falsos maestros, que buscan su propia gloria, que buscan cómo lucrarse del evangelio, de la gracia de Cristo. Cuando Cristo dejó establecido, dad de gracia lo que es recibido de gracia. El evangelio es gratuito. El evangelio no es peseta. El evangelio no es comercio. El evangelio es gratuito para el pueblo de Cristo. Entonces, aquellos que hablan por su propia cuenta, su propia gloria buscan. No mire cómo quieren llenar los templos, cómo quieren agrandar un templo, que mi templo es mejor, que yo tengo mejores instrumentos, que yo tengo la mejor grey, que yo soy el mejor teólogo, que yo soy el mejor pastor. Aquí tú no eres nada. Sin Cristo eres basura. Sin Cristo no eres nada. No eres absolutamente nada. Buscas tu propia gloria. Buscas tu propia gloria en ese ministerio falso que eres. El que busca la gloria de Dios y el que le da la gloria al Dios del cielo, de aquel que le envió, gloria a Jesucristo. La Escritura describe, gloria al Señor, que en esa persona no hay injusticia. Y eso es lo que buscamos, la gloria del que nos envió. Para ser un verdadero siervo de Dios hay que negarse
Asimismo, tomar la cruz y seguir las huellas de Jesucristo. Seguir las huellas de Jesucristo es negarse a sí mismo. Enseñar lo que es blanco y lo que es negro es negro. Estamos cansados de tantos payasos del diablo que hacen pantomima, que hacen circo, que hacen comercio del evangelio, que hacen rifas del evangelio. Desde los púlpitos sagrados de Dios se anuncian rifas, se anuncian sopitas, se anuncian actividades, bazares. Gloria al Señor, frente de los templos vendiendo ropa, vendiendo sopa de gallina, sopa de garrobo, sopa de res, comida, enchilada. Gloria al Señor. ¿Qué gloria están buscando? Están hablando por su propia cuenta y están buscando su propia gloria. Los templos es para adorar a Dios. Los templos es para llegar y concentrarse en el Dios del cielo. Orarle al Padre en el nombre de Jesucristo. Como dice la doctrina y la enseñanza, el Padre nuestro, ahí nos dejó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues es un molde de oración que Cristo dejó establecido para que nos dirijamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Nadie llega al Padre sino solamente por Jesucristo, porque no hay nombre bajo el cielo. Gloria al Señor. Oiga bien, hay un nombre grande bajo el cielo dado a los hombres, en el cual el ser humano puede ser salvo, y es el nombre de Jesucristo, el dador de la vida. Gloria al Señor. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, y hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Si usted está enseñando doctrinas de demonios, arrepiéntase en el nombre de Jesucristo antes que los alcance el juicio del Dios del cielo. Pídele perdón al Señor y empiece a predicar la verdad. Si usted predicaba mentira, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, he fallado y ahora enseñaré la verdad. Usted está a tiempo. Estás a tiempo. Está a tiempo usted para que le pida perdón a Dios y Jesucristo pueda glorificarse. Usted puede glorificar el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria de aquel que lo ha enviado a predicar el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de la gracia, no el evangelio de la mercadotecnia, no el evangelio que muchos andan enseñando, no es el evangelio falso aquello que enseñan los falsos profetas, sino el evangelio de la gracia, la verdad completa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Animamos a los pastores y a los evangelistas desde cabinas de radio a predicar la verdad completa. Se enoje quien se enoje y se vaya quien se vaya. Tenemos que predicar el evangelio de vuestra salvación. Su hermano en Cristo, el pastor y evangelista Roy Alban, desde Managua, Nicaragua, cabinas de radio La Voz de la Atalaya. Comparta este video, mándeselo a los hermanos en Cristo que están por ahí. Gloria al Señor. Amén.